Estamos de tertulia ya con Isabel Zúñiga, buenos días, Pepe Ruiz, buenos días, Enrique buenos Nieto, días. Con Paco Valdés y María Molarín, que está en Madrid. María, ¿qué tal con el Papa? Pues muy emocionante, muy bien. Yo fui el sábado a la vigilia de por la tarde y la verdad que es cierto que cuando ves las imágenes en televisión, pues obviamente transmiten mucho, pero estar allí es una vivencia completamente diferente. Un ambiente de júbilo, de recogimiento. O sea, el momento de la vigilia en el que hubo una oración aproximadamente, no sé, es que no se podría calcular, 5, 6, 10 minutos, en completo silencio, había 500.000 de personas o más allí y solo se oían las hélices de los helicópteros. La Plaza de Lima, ¿no? No se oía absolutamente nada, nada. Y era, la verdad, que emocionante. Recogimiento. ¿En la misa también estuviste ayer? No, en la misa ya no estuve porque había que elegir, o sea, al final nos acostamos muy tarde el día de la vigilia, había que madrugar mucho para ir a la misa y ya ahí renunciamos, porque es verdad que para ir a la vigilia, que era a las 8:30 de la tarde, nosotros llegamos a nuestro sector donde nos habían asignado, pues yo creo que eran las 5 de la tarde o algo así, y al final pues son horas, se espera, muchas horas. Calor. Hay mucha gente joven, ¿no? Muchísima gente joven, no sé, me atrevería a decir 80-90% de gente muy joven, 20 años, en la horquilla 18-28, mayoritaria. ¿Qué os parece esta visita? ¿Qué conclusiones, Paco? ¿Qué te parece? A mí me parece bien, pero quiero decir que a mí que venga el Papa, hacía años que no venía el Papa anterior intentó hacer una visita a nuestro país, no pudo, y que este Papa pues venga, que palpe la calle, que sienta a los jóvenes, que transmita mensajes, a mí me parece bien. Ahora también te digo que a mí no me dice nada, o sea, yo no siento ni frío ni calor, o sea. Ni frío ni calor. Como decía uno, ¿no? Ni frío ni calor, 0 grados. Pero vamos, a mí que... O sea, que no... Sí, los mensajes... Hombre, yo creo que los mensajes no son precisamente guerras civilistas, ¿no? Que son mensajes de paz, de amor, de cariño hacia la gente. Yo creo que esos mensajes a todos nos vienen muy bien, crea o no crea, ¿no? Porque ese tipo de mensajes, de alguna forma, pues te crean cierto clima de paz, que también a los españoles nos hace falta, ¿no? Con esta tensión que tenemos política, entre ellos, entre los políticos y entre nosotros. Pues claro. Las primeras intervenciones, Enrique, que hizo el Papa, y aludió a la polarización, además. Sí. Hombre, a mí, esto del Papa, lo que pasa es que lo que sí me ha gustado mucho es lo que le ha dicho a los que realmente lo siguen, a la gente que realmente está muy... O sea, que el Papa supone lo que es el Papa para los católicos, ¿no? Los católicos practicantes o no practicantes. Entonces, lo que les ha dicho a mí sí me parece muy bien, porque hay mucho católico por ahí olvidándose de lo que es ser católico o cristiano. Y entonces le viene muy bien que venga el Papa y les recuerde que el amor al prójimo es lo fundamental del cristianismo, que los demás están ahí y que los otros son lo que más tiene que querer y lo que más tiene que respetar un ser humano que se considere cristiano, y que todo el falseo ese que se llevan de gente católica despreciando a los demás seres humanos o deseando o sea, sin la menor caridad cristiana, esa famosa caridad cristiana, ¿no? De acogida, de ayuda a los demás, que todo eso, hay una gente que va de cristiana y de católica por el mundo y que lo va negando. Entonces, a mí me parece, independientemente de lo que yo piense o lo que yo esté cercano o lejano al Papa, lo que sí me ha parecido muy bien es que les ponga las cosas claras a toda esta gente que va de católica y de cristiana y ni son católicos ni cristianos, porque el único mandamiento que dio Jesús nuevo fue el de que los demás son como nosotros, que hay que estar cercano a ellos, que hay que ayudar siempre a los demás. Te refieres a la frase, no sé si la podemos recuperar, de esta mañana, a las 7 de la mañana, lo hemos puesto aquí en el informativo, ese Papa que decía que
de arrodillarse ante Jesucristo. Una escuela que nos enseña a arrodillarnos ante Dios y ante el prójimo, porque nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano. Nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano. Claro, por Isabel, supuesto. Muy fuerte. ¿qué? Bueno, está muy bien, bonito. Pues es que a mí me sorprende el intento de politización, ya lo siento, Enrique, no solamente tú, sino que es que ahí mismo el Papa más político. Y ayer se me ocurrió escuchar en El País un periodista, no recuerdo cuál era, y entonces decía que sobre todo mensaje político. No es verdad, es decir, ya lo siento, pero no es verdad. ¿Tú crees que es político lo que yo he dicho? Sí. No, que el mensaje del Sí, Papa. lo que has dicho tú. No, sí, el intento de politizar y decir que ha venido a decirle a algunos católicos que van de católicos y que se olvidan de tal. Entonces, a buen entendedor, pocas palabras basta. Vamos, que yo... y además el del País fue todavía mucho más claro, diciendo que en realidad había venido contra la ultraderecha, contra Trump en Estados Unidos, porque él es americano. Bueno, No, yo no he dicho nada de eso, ¿eh? No, ya lo sé que no lo has dicho. Y por eso te quiero decir, pero como estamos aquí cara a cara, se puede hablar y decir lo que pensamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo más bonito del Papa es lo que acaba de decir María, que es toda la dimensión sobrenatural. Aparte de que el primer mandamiento de la ley de Dios es amarás a Dios sobre todas las cosas. Y al prójimo como a ti mismo. Sí, es amar a Dios sobre todas las cosas, ese es el primero. Lo que pasa es que Jesús, no ya el Papa, si es que esto lo sabemos los católicos muy bien, dice, nadie puede decir que ama a Dios y no ama al hermano que tiene al lado. Eso lo sabemos de toda la vida, lo vivimos así. Lo que pasa es que yo he procurado leerme la encíclica, el reto que el otro día, bueno, me gustó porque gracias a María que me habló de la encíclica, pues yo me la he bajado, me la he leído, es muy larga, es difícil de sintetizar, pero hay una cosa que yo ya había dicho aquí que es, y que el Papa en esa misma encíclica reconoce, que es la autonomía de las cosas temporales. Entonces, el Papa no viene a darnos un mensaje político, el Papa viene a hablarnos a todas las personas de buena fe. O sea, en primer lugar a los católicos, por supuesto, pero también a todas las personas de buena fe. Y nos viene a recordar. Pero entonces, hay que ver que una cosa es el amor al prójimo, y otra cosa es la justicia. Y otra idea de la encíclica, aparte de la autonomía, que es más vieja, que es algo de la doctrina nuestra, otra cosa muy importante, él insiste mucho en que para que construyamos una sociedad en paz, es fundamental construirla sobre la justicia. Y él, que cita muchísimo a San Agustín, porque eso me gusta mucho, porque se nota que es agustino, lo cita muchísimo, cita una homilía de San Agustín en la que dice, todo el mundo quiere la paz, pero no todo el mundo quiere practicar la justicia, no todo el mundo quiere dejar el adulterio, el robo, la crítica a los demás, etc. Entonces, no podemos olvidar que la vida cristiana la construye cada uno, es decir, ahí nos salvamos cada uno. Por supuesto que que es lo que la encíclica también, hay que construir la sociedad a la luz del Evangelio, a la luz de la tradición, a la luz de la doctrina social. Pero que el mensaje del Papa no es político, el mensaje del Papa es fundamentalmente religioso. Lo que pasa es que la religión ilumina, da luz, nos guía para construir correctamente la sociedad. ¿Qué pensáis, María? Sí, de hecho, en sus intervenciones, en la vigilia en concreto, que imagino que esto no se retransmite porque tampoco tenía tanta importancia como a lo mejor algún trocito pequeño, eran intervenciones de jóvenes, que todo eso estaría ya organizado de antemano, con preguntas del ámbito personal y del ámbito ya más profundo religioso para el Papa. Y luego había testimonios de gente joven sobre se habían estado alejados de la fe, cercanos, en fin, un poco cómo habían llegado a esa situación. Y una de las cosas que dijo, y esto ya no, yo creo que no tiene un perfil esencialmente religioso, quiero decir, creo que es adaptable a cualquier persona con independencia de su fe, es volver a la humanidad, es decir, al ser humanos. Insistió mucho en que volvamos, en dejar las apariencias, porque indagó sobre esa sociedad de apariencia en la que se vive, lo que genera, la frustración que genera sobre todo en la gente joven, el creer que todo lo que ven a través de estas pantallas pues es verdad, lo que les distancia de la realidad, ese ansia de no poder alcanzar metas que en realidad no existen, porque esa belleza artificial no existe.
porque esa abundancia material que otros muestran quizá tampoco es tan verdadera. Entonces, yo creo que eso es aplicable a cualquier persona con independencia incluso de su fe católica o no, el volver a la esencia humana y al dejar las apariencias. Bueno, no sé si a Paco le dará frío o calor, pero dentro de hora y media sí que el pontífice se va a dirigir en el Congreso de los Diputados, se va a dirigir al país, representado en sus diputados y en sus senadores, y estaba leyendo esta mañana que expertos en teología e historia creen que el Papa no evitará temas incómodos durante su discurso ante el Congreso. Prevé que alce la voz para los empobrecidos y defienda la dignidad de todas las personas y la acogida también de las personas migrantes. Luego ahí sí hay una dimensión social y política que ya no sé si te deja frío en calor o ya hay una zona pastoral y hay una zona de implicación. No, evidentemente que acuda al Congreso de los Diputados a lanzar su mensaje precisamente en el momento en el que nos encontramos políticamente, para mí es bastante revelador. Y espero que sea acogido de forma sensata. Lo que no sé si van a estar todas las formaciones políticas, ¿no? Ya se sabe quién va a faltar. Sí. Falta el representante del Partido Gallego y Podemos. Me parece una falta. Hay uno de Galicia. Es un jefe de Estado. Exacto, por eso es lo que iba a decir. Claro. Es lo que iba a decir. Me parece una falta de respeto, porque tú podrás estar o no de acuerdo con la dimensión religiosa, pero es un jefe de Estado que viene a visitar un país, y estoy seguro que si hubiese venido cualquier representante de Cuba, Bolivia, Venezuela, China, todos estos que se rasgan las vestiduras estarían allí. O sea, y es la primera vez, ¿no?, que un papa reúne tanto al Congreso de los Diputados como a los senadores, todos juntos, ¿no? Bueno, eso en definitiva eso lo retrata, ¿no? Retrata a cada grupo político, a cada uno de nosotros nos retrata. Sí, porque hay una parte de la izquierda que pero les da igual. Sí, lo que pasa es que les da igual, Paco. ¿Seguro? Sí. Y también esa falta de respeto al pueblo. Sí. Porque si algo podemos ver, yo ya lo sabía, pero si algo podemos ver a través de todas estas imágenes es que España sigue siendo católica. Y además parece ser, según las estadísticas... Cada vez menos, pero... No, que va, es al revés. No, pero va increciendo, va en aumento. De forma distinta también. Ayer salieron las cifras. De forma distinta. Y había caído un 40%. Sí, ayer hubo... Pero hay que ver desde cuándo y a partir de cuándo. Sí, los últimos 10 años, lo que dice Enrique, ayer salieron las cifras. No lo digo porque yo tenga nada a favor ni en contra. No, yo estoy hablando de datos objetivos, de una fuente salieron creo que lo vi en La Sexta, yo creo que fue en La Sexta, que había caído un 40% en España y que había una intromisión del Islam, o sea, que es bastante importante. O sea, Lo que a mí me parece importante... Bueno, así todo sigue siendo católica. No, porque por supuesto. El acto público que más ha convocado ha sido con diferencia en... Lo que ha pasado realmente yo eso no lo niego. La Iglesia, en cuanto a la gente que practica y tal, llegó un momento hace, 12, 14 años en que estaba bajo mínimos. Entonces ha habido un poco de el Papa Francisco y tal, y sus políticas, por decirlo de alguna manera han llegado a gente joven. Entonces, lo que sí hay clarísimamente es un montón de gente joven que se ha vuelto hacia la religión católica, también, por supuesto, muy promovida por grupos como los Kikos, o el Opus Dei yo creo que ha bajado bastante, pero Kikos está haciendo ahí una labor con los jóvenes tremenda, dándoles un sentido muy fuerte. Hakuna. Estuvieron en la vigilia. Sí, bueno, los Hakuna es más bien se dedican a cantar, ¿no? Y todo pero bueno, pero eso y a rezar. Pero lo que quiero decir es que lo que sí hay de alguna manera en los jóvenes ha entrado ahí una idea católica, cristiana, y están, como estaban faltos de contenidos, y es que lo que pasa, ¿no? Durante muchos años las éticas nos han movido mucho a la gente, y éticas más o menos cristianas. Más o menos, esto ha sido una cosa muy española. La forma de comportarse, la ética española estaba más o menos cristiana, pero estaba ahí. Entonces eso había bajado muchísimo. La gente estaba un poco como perdida,
las respuestas de la Iglesia no le convencían y tal. Y desde hace unos años eso en los jóvenes ha entrado de alguna manera. Ha entrado, por ejemplo, las parroquias estaban vacías. Y entonces de pronto la gente de los Kikos ha cogido las iglesias, las ha convertido en sitios de encuentro, han cogido ellos la rama de la iglesia, que son los que llevan las parroquias, me refiero. Y el cura está ahí para lo que haga falta, pero realmente son ellos los que están llevando las parroquias y los que están marcando. Y eso a la gente joven la ha llamado. Y entonces, yo este Papa lo que veo, lo que decías hoy, de ir al Congreso y de hablar y tal, a mí me parece muy importante lo que está haciendo, insisto, en que no es política, que lo que está haciendo es decirle a los católicos cómo tienen que comportarse, que es inevitable que se comporten de esa manera si quieren llamarse católicos. No necesariamente, Enrique, vamos a ver. ¿Tú crees? Vamos a ver, es que tenemos que ver la realidad, que vivimos en la Tierra y que vivimos, pues eso, hay enfrentamiento en todo el orden mundial. Siempre la existencia del humano es consustancial al enfrentamiento. Bien por territorio, bien por comida, bien por religión, bien por lo que sea. Y aquí efectivamente pues tenemos un señor que vino, ¿no? Jesucristo me refiero, ¿no? Y predicó la paz, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues hasta en esa religión nos hemos, por lo menos yo, me he criado en ella, dentro, hasta fui monaguillo en su momento, ¿no? Porque mi abuela era sacristán y viví todo muy bien. Lo que pasa es que esto es como todo, son tendencias. Y ha llegado un momento en que la política se ha impuesto a la religión. Y la política lo que ha hecho es intentar eliminar en la medida de lo posible lo que es la familia tradicional, que es en definitiva el germen que ha mantenido a la Iglesia durante todos estos años. Se ha desintegrado ese germen que es la familia, y la Iglesia ha perdido protagonismo. Ahora, ¿qué pasa? Que estamos en un movimiento totalmente distinto, pero no porque seamos ni buenos ni malos, sino porque nos hemos dado cuenta, o se han dado cuenta, de que nuestra propia existencia como tal peligra por la invasión o porque hemos traído personas que no son de nuestro mismo credo. Y eso está creando pues otra balanza en contra de eso, aunque no queramos reconocerlo. Y se están reafirmando determinados valores. Y son los que están haciendo resurgir otra vez pues a esta gente joven, que quizás en algunas veces se extrema, pero... ¿Qué? No, me parece que lo ¿Estabas sintiendo? Estaba sintiendo, estaba escuchando con atención lo que estaba diciendo Pepe, pero que creo que lleva parte de razón. O sea, es cierto que ahora mismo hay como más oferta de religiones que hace unos años, ¿no? Y es posible que haya gente que se pueda ver de alguna manera amenazada. No creo que eso ocurra con los católicos, ¿no? Pero no sé, podría, por lo que estaba diciendo Pepe, podría ser, vamos. Yo creo que lo que está diciendo Pepe, vamos... No, lo que estoy diciendo es lo que estoy diciendo. Que la familia tradicional, de alguna forma, se ha desorganizado lo que conocíamos con familia tradicional, que era la que guardaba esos valores, más o menos. ¿Tú crees que era la familia? Vamos... Sí, en términos generales, sí. Yo creo que... En términos generales, sí, como tal familia tradicional. Ahora ha surgido otro tipo de familia, otros tipos de familia que quizás... No lo había pensado yo desde esa perspectiva. Fíjate, yo no creo... La familia introduce... Tú eres excepcional, y tu familia es excepcional porque lo conocemos, ¿no? No, es una familia yo creo tradicional en ese sentido. Yo las familias que conozco funcionan más o menos como han funcionado las familias siempre. No veo yo una... Lo que pasa es que en la cuestión de la religión, lo que pasa es que ha habido cambios fuertes en la forma de concebir la religión. Es decir, lo que sí se ha producido desde hace, yo creo que por lo menos 30 años para acá, es un despego de la Iglesia tradicional. Todos los que sois practicantes habréis notado que
entrabas en una iglesia, ibas a una misa o lo que fuese, y ahí había 4 personas. Las misas, a mí los curas que tengo amigos me decían, joder, Enrique, que hago una misa por las mañanas a las 8 y vienen las mismas 2 señoras siempre, dos mujeres. Me estoy refiriendo a curas de la Palma, el cura de La Palma, el cura de no sé qué sitio. Es decir, esos curas han llegado y ellos mismos han cambiado. Los ves y casi nunca llevan ya alzacuellos. No, le da un poquito de reparo llevarlo. No reparo, sino que quieren estar más cerca, que quieren estar más cerca de la gente joven y tal. Eso. Sí, sí, porque... ese es uno de los problemas de la Iglesia, que ha perdido su identidad total y absoluta. Y por eso ha habido un despegue de la gente. Yo te digo que, pues si quieres, vuelve a ir a misa diaria y verás que hay alrededor de 20 personas en una capilla, o sea, una iglesia, y si vas a varias, que yo conozco muchas misas de diario, pues no bajaban de 20 y más. Entonces, y luego, en cambio, los domingos, pues hay gente, pero no tanto como había hace años. Lo que pasa es que si luego vas a uno de los Kikos, pues por las noches allí las vigilias que tienen son con muchísima gente de todo tipo. Es decir, es verdad que puede ser que haya habido un descenso desde el Vaticano II hasta aquí, se han vaciado las iglesias, etcétera. Pero en los últimos años sí que está habiendo un repunte, aunque sea pequeño. De hecho, este año se han bautizado muchísimas personas. Pero bueno, yo lo que quería decir es que yo voy a escuchar atentamente, hoy sí, el discurso de hoy en el Parlamento, sí que tengo mucho interés en escucharlo. Como os digo, me he leído la encíclica y he visto lo que dice, por ejemplo, respecto a la inmigración, que es la acusación velada, que yo pienso, Enrique, que es la que estás haciendo algunos cristianos, que se pretende que algunos cristianos, incluso algún partido político, no está afrontando el problema de la inmigración del mismo. Entonces, no tiene nada que ver eso, con la conferencia episcopal quizás sí. Entre otras cosas porque la Conferencia Episcopal y la Iglesia en España tiene muchos intereses porque tiene ONGs a través de las cuales gestiona todo eso y todos son puestos de trabajo, son dinero y al fin y al cabo son humanos y pueden tener intereses concretos y reales. Pero yo he leído... ¿Te piensas que hay una motivación económica en la Conferencia Episcopal para mantener a los migrantes en la atención? Hombre, para cumplir su objetivo yo pienso que ayudar a las personas. Por desgracia, claro. Sí, porque somos de carne y hueso y estas cosas existen. De todas formas, como todo hay que hablar con datos y yo los buscaría y te diría más datos. Pero lo que quería decir es, respecto a la inmigración, ya te digo, voy a escuchar atentamente, pero lo he leído y lo he escuchado antes también, ya el otro día lo anticipé. Y el Papa dice 2 cosas muy interesantes en su encíclica, y es que hay que respetar el derecho a permanecer en sus países y a que se reconstruyan y a que países que han sido depredados por hace años por estos mundos y que siguen sin funcionar, entre otras cosas, porque muchísimas de las ayudas económicas que llegan a estos países se las quedan sus gobernantes, por desgracia. Y eso sí que es sabido más que de sobra, porque dinero se les está dando ayudas económicas, pero eso no basta para que esos países se reorganicen, se reconstruyan, funcionen. Entonces, él habla del derecho a permanecer y también del derecho a partir, aunque él dice algo que es lo que estos partidos que sutilmente criticáis están diciendo, y es que a veces esas personas que vienen aquí se encuentran en situaciones de injusticia peores que las que tenían en su país. Y eso es de lo que se trata. Entonces, dentro de la autonomía de los gobiernos, es decir, que tenemos que cuidar al otro, que tenemos que ver el rostro de Cristo en el otro. Eso es a título personal. Pero a mí me hace gracia que todo esto es ser muy generoso con el dinero público, con el dinero de los demás, con los medios de los demás. No, aquí se trata, y lo que nos predica Jesucristo es la caridad. Pero entonces, ahí efectivamente es el derecho, pero la legalidad ha sido siempre fundamental. María. Y son los gobiernos, la cantidad de inmigrantes que entran, los puestos de trabajo, todo eso son cosas que si queremos conseguir la justicia de la que habla el Papa, que será el fundamento de la paz, hay que conseguir y hay que hacerlo con justicia. Y la justicia exige dar a cada uno lo suyo. Lo que se merece. Bueno. A ver, María. Es que yo creo que esto es un ejemplo de la politización de la que habla el Papa, que al final pues vemos que incluso nosotros mismos, que no somos políticos, que no vivimos de la política, en cada conversación al final nos sentimos aludidos a nuestra ideología e incluso llegamos al debate
que yo creo que no tenía una intención política en ningún caso de los que estábamos aquí iniciariamente, o sea, pero quizá lo tenemos tan interiorizado que nos sale, que nos nace. A ver, yo creo que son dos cosas, un poco por contribuir a la politización, que son dos cosas distintas. Yo creo que el Papa, cuando habla de la persona migrante, que yo ya no sé muy bien por qué no decimos ¿Emigrante o inmigrante? Ya ahí tengo que estudiármelo eso bien. Lo mismo que ya no sé, resiliencia. Ya no sé esto cómo lo digo bien o cómo no. Pero, Cuando hablamos de la persona que viene de otro país, obviamente, cuando tú miras a la cara a esa persona, no creo que nadie, al margen de cualquier ideología política, fuera capaz de negarle una ayuda humana, de medios, de afecto, de supervivencia. Ahora, eso no significa que el Papa esté ahondando en que abordar el problema sea acoger ilimitadamente a cualquier persona en cualquier circunstancia y a través de todos los medios. Es decir, es que la negación de la ayuda a la persona no significa abordar el problema, significa ya que tienes el problema aquí, tú no le puedes dar la espalda. A ese cayuco que ha llegado a la orilla, a esa persona tú la tienes que atender. Tú la tienes que atender. Y habrá que solucionar el problema de por qué llega. Y probablemente esa persona no quiera venir aquí. Le encantaría ser feliz en su país de origen donde lo tiene todo. Pero cuando ya se ha desplazado aquí, obviamente huyendo de algo que cree que es mucho peor que lo que va a encontrar aquí, o atraída por una falsa llamada. Lo que no podemos es decir, bueno, pues esto es ahora cosificar a la persona que ya está aquí y que tiene un nombre y que tiene un origen y que tiene unos sentimientos. ¿Qué persona? ¿Qué es persona? ¿Qué persona, simplemente? Eso ya no podemos. Vamos a ver, yo lo primero que quiero es rechazar absolutamente esa idea de que la Iglesia defiende la situación por el dinero que recibe para las ONGs y tal. Todo eso me parece una auténtica barbaridad. Lo siento por ti, pero me parece... Es un razonamiento que lo he oído, claro, ya alguna otra vez, ¿no? Gente de Vox y tal. Y eso me parece... Es que es terriblemente, tan terriblemente... o sea, me hiere por dentro, ¿no? Yo no puedo ni pensar siquiera que la Iglesia es capaz de defender una actitud cristiana por el dinero que les dan para los... Es que me parece una cosa tan bárbara. Isabel dice la conferencia episcopal. Es que no es eso tampoco. Una distinción ahí, ¿no? Es que no es eso. Haces una distinción. Pues nada, que me parece horrible. ¿Pero la Iglesia necesita dinero para cumplir sus fines, sí o no? Vamos, estructura. Pepe, yo... Porque según dijo el Señor, mi reino no es de este mundo y en el otro mundo no le Claro, dinero. o sea, todo he cuesta. respetado lo que habéis dicho vosotros y os he escuchado. Yo ahora tengo que decir lo que pienso yo. Entonces... A mí, lo que tú estabas diciendo sí me parece que entra dentro de esto, indudablemente, que desea, ¿por qué emigra alguien? Pues igual que emigraron mis 5 primos que emigraron en los años 60 a Europa, pues, huyendo de la miseria de España, pues tuvieron que irse, como 1 millón de personas que en los años 60, 1 millón de españoles tuvieron que emigrar a países europeos o americanos. Porque aquí esto era una miseria, no había manera de vivir y todo el mundo se tuvo que ir. Bueno, 1 millón de personas se tuvieron que ir. Entonces, en eso pienso yo también cuando veo a esta gente que viene, y sobre todo, por ejemplo, a los niños, ¿no? A los chicos que llegan, los menores, ¿no? Y esa crueldad que algunos ejercen sobre esos menores, ¿no? Esa cosa, esa desconsideración sobre el menor, no ya sobre el hombre hecho y derecho y la mujer, sino que quieren que cierren los colegios donde están y trasladarlos a otros sitios que están lejanos. Es decir, todas esas crueldades son absolutamente anticristianas. Y ahí es donde yo iba a parar con respecto a lo que ha dicho el Papa. Entrar por donde queráis en lo que dice. Lo que dice es que ante el otro ser humano tenemos que estar dispuestos a ayudarlo inmediatamente que lo vemos. Y eso es ser cristiano. Y todo lo demás son
ocurrencias de retórico, es decir, ganas de interpretar las cosas de una manera que te apoye tu ideología política. Pero que eso no es incompatible con regular la inmigración. Por supuesto, con regularla, con echarle... Es lo que no se ha hecho aquí. Pero por supuesto, nunca con crueldades ni con dejadez de cosas. Paco, No, estabas tomando notas. Sí, está tomando nota porque el tema de la inmigración para mí es bastante... O sea, se ha convertido en un problema brutal en los países de Europa, hasta el punto de que fijaros que la última política de Europa es precisamente la de endurecer la política migratoria, agilizar las expulsiones y crear centros de deportados. Y esto, yo no creo que esto se llegue de la noche a la mañana. Esto se llega porque evidentemente la inmigración se ha convertido en algo insostenible, porque tú puedes decirle a la gente o puedes permitir o puedes de alguna manera favorecer que venga gente a tu territorio por los motivos que sean, porque falta mano de obra o porque que haya gente que quiera prosperar. Pero cuando viene mucha gente, y yo, si queréis, os invito a que cualquier día os paséis por el malecón y veis que hay un montón de gente, poblado de gente viviendo ahí, malviviendo, mejor dicho, viviendo, no malviviendo. Y os puedo decir que vayáis, por ejemplo, cualquier día al juzgado de guardia por la mañana y veréis que el 80% de la gente que están en las celdas son gente que como no tiene otra cosa que hacer, pues ¿qué hace? Pues delinquir. O sea, entonces la gente que niega todo esto a mí me parece que vive de espaldas a la realidad. Y a mí me parece bien, insisto, que alguien que quiera mejorar intente traspasar sus fronteras. Pero esto lo único que hace es favorecer las mafias, que es lo que hay, porque lo que hacen es que se aprovechan de la necesidad de la gente, pero aquí y en Centroamérica, ¿no? Les cobran cantidades, prácticamente inalcanzables para, en teoría, llegar al paraíso. Y cuando llegan aquí se dan cuenta que no. Y entonces sí que es verdad, o sea, que no es lo que ellos pensaban. Y entonces sí que es verdad que hay gente que está aquí forzándose el día a día, dice, o sea, para mí no hay recursos, y ahora resulta que los pocos recursos que hay en España, yo que estoy pagando impuestos, se los tiene que llevar esto. Y esto es un debate que surge porque es natural que surja. Entonces yo creo que de alguna manera habría que abordar la inmigración o como se quiera llamar, pero desde un sentido, desde una posición objetiva. Es decir, que venga, o sea, lo que pueda venir, que venga de manera sostenible, que si se necesita trabajo, que se lancen ofertas de trabajo a los países donde pueden surtir de mano de obra y ya está. Pero lo que no se puede hacer, insisto, a mí me da mucha pena cuando salgo a correr por la mañana a las 7 de la mañana o a las 7:30, y veo, ya te digo, un montón de gente que está ahí. Perdona, es que yo estoy seguro al lado, el montón de gente son 5 o 6 y a cada 4 días les quitan todo y los echan. No, Enrique, no son 5 o 6. Perdona, es que vivo al lado. Y yo paso por ahí corriendo todas las mañanas. ¿Tú has visto más de 6 ahí acostados? 20. Venga, hombre, por Dios. Sí, vamos, yo pero no. Mañana que paso todos el otro los días. Mañana quedo contigo. Y además, mañana quedáis. Y además los echan continuamente y les quitan los colchones y tal, pero eso pasa. Pero ahora Enrique, mismo el otro día pero Enrique, si yo no aplaudo eso, si yo lo que estoy diciendo es que precisamente para evitar eso, porque esa gente, yo estoy totalmente convencido que ellos no quieren estar ahí. ¿Cómo van a querer estar? Claro. Exactamente. Entonces, lo que hay que hacer es atacar ese problema de raíz y decir, oye, que vengan, o sea, si en mi casa caben 5, no son 25. Y yo lo que no puedo hacer es estar, o sea, encima recortando recursos para atender a esta gente, que es normal que lo haga, y desatender otras cosas. O sea, no. O sea, yo no. Porque cuando el español, que tú has puesto el ejemplo, tuvo que salir fuera. Tenía un trabajo. Tenía un trabajo y no podía salir. Perdona, es que lo he vivido. Yo es que tengo muchos años más que tú y lo he vivido. Entonces, bueno, pero eso no es ningún mérito. Eso no es ningún mérito. Eso es una circunstancia. Se iban con la maleta de cartón y el bocadillo porque un primo le había dicho que en un pueblo de Alemania que todos sabemos estaban buscando mecánicos. Que los españoles que se iban a trabajar a Suiza, a Francia... Estaban más o menos regulados siempre. Efectivamente, no vivían de las prestaciones que le daban esos países. Ni el 10% tenía papeles. Mi familia que se fue también, por desgracia o por suerte, no lo sé, todos iban regulares. Se decía que en Alemania ataban los perros con longaniza, en aquellos tiempos, ¿os acordáis? Ese era el eslogan en Alemania. Y venían con un Mercedes. Y venían con un Mercedes. Y no vivían de prestaciones de esos países. Sí, porque ahora están cobrando, de hecho, las pensiones de aquellos países por haber trabajado. Claro, iban a trabajar, porque había trabajo. Sencillamente lo que pasaba es que en esos países había un montón de alemanes, de suizos y de franceses que no querían hacer ya la agricultura ni la mecánica. Lo mismo que está pasando aquí. Lo mismo que está pasando aquí. Pero decir que salían con papeles, te aseguro... Casi no me has dejado ni terminar lo que yo quería. ¿Sabes cuál es el problema? Y es que estamos exportando, perdón por la palabra, personas con determinado nivel, ¿no? A Europa.
y importamos Sí, personas se nos van personas muy dignas, formadas. todo lo que tú quieras, para hacer los pero trabajos que no tienen tienen que la hacer están formación. preparados. Vienen a hacer la agricultura. ¿Dónde están? En la agricultura, albañilería. Bueno, pues queremos tenemos nosotros. un montón de sectores en los que No queremos. no cubrimos Tenemos que la formarlos. demanda, A no se pesar de que cubre hay en 3 millones de hostelería, no parados. se cubre... En camioneros, pero, ayer, por ejemplo, yo lo hablaba con mi marido a raíz de una cosa. Ahora mismo un carpintero que tiene una carpintería y que quiere formar a alguien para que sea carpintero como ayudante. Es que no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque como ya todo el contrato en prácticas ha desaparecido, desde que entran tienen que estar cobrando el salario mínimo interprofesional. Más además, por supuesto, todas las Sin coger un prevenciones de riesgo, martillo ya sabes que cobran sin salario saber mínimo. poner una púa. Está la formación dual profesional. Pero es que, por ejemplo, no hay una formación profesional de calidad para carpintería o ebanistería, por ejemplo. No, eso Bueno, sí. y hay una Entonces, cosa- ese es el En eso problema. Y tienes que luego razón. yo estudié Derecho como él, y me parece que Yo como luego más de social. uno en la mesa. Como yo, no mejor, pero, seguro. pero yo no, vosotros salisteis sabiendo hacer perfectamente No, un nada, procedimiento nada, nada. judicial. O sea, No, nada, una cosa es la nada, hombre, formación nada. y otra cosa es Algo. luego En cuanto a la saber carpintería- desempeñar un trabajo, ¿no? La carpintería, te puedo dar el dato. Hace 25 años había en institutos de formación profesional, estaba la especialidad de madera para formar carpinteros o ebanistas. Había en Murcia por lo menos, yo creo que habría 10 o 12 o quizás alguno más. Ahora mismo hay uno en Yecla, porque toda la gente española ha dejado de interesarse por la madera, por la ebanistería, y no en formación profesional en los institutos. Yo fui jefe de estudio del Politécnico de Cartagena, con eso te quiero decir que conozco muy bien el tema. Y la gente dejó de querer ser carpintero o ebanista. Entonces, Eso es culpa del sistema. Claro, entonces hay que formar a todos estos que vienen, hay que formarlos en ello para que puedan entrar, Si no- porque, no contra- porque no la habrá ni gente formadores. es que no encuentran a nadie. Es que lo Eso que- quebró en su Bueno, momento, terminamos. ¿no? Terminamos, Nada, vamos. yo lo que quería decir también es la izquierda, el interés que tiene en apelar a lo anticristianos que son los que dicen cosas contrarias a las que ellos dicen. Eso también, desde mi punto de vista, es una señal contra lo que se dice que España es católica. Sean practicantes o sea socialmente católica. Pero ese afán de decir, es que es muy anticristiano. Lo anticristiano es fomentar las mafias de personas. Fomentar, o sea, el mentirles a todos estos, con el efecto llamada, prometiéndoles unos paraísos que luego no se van a encontrar y que esto son todo lo contrario. El llamarlos para que vengan de modo ilegal cuando todo eso es fuente, la ilegalidad ha sido siempre de muchísimos más males y de mucha más injusticia de la que han Con partido. la que está cayendo y Sánchez se va al Primavera Sound en el Falcon. Y de eso no hemos hablado. Fue en el Eso Falcon. es. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ahora mismo, Sánchez coge Con la su pluma mujer en el para Falcon. asistir al Es un festival de música. Festival, el panorama Buena Sound, falta, ¿no? ¿no? Ahora ves que el Son el- presidente, lo que estamos hablando, Barcelona. una cosa es la política, Pobre, que somos ¿ves la humanos. caridad cristiana? Feliz. ¿Eh? Feliz día de la región, mañana os lo deseo, que descanséis y buen día, que terminamos, son las 9:30 de la mañana. Muy bien. Nos vemos.